Hay silencios que no nacen del orgullo, sino de la claridad. Hay ausencias que no buscan castigar, sino sanar. Y hay momentos en la vida donde irte en silencio no es cobardía, sino la forma más elevada de amor propio. Este no es un mensaje de revancha, ni una historia de rencores disfrazados de fuerza. Es una travesía emocional profunda, diseñada para acompañarte paso a paso. En uno de los procesos más duros y al mismo tiempo más liberadores que puede vivir el ser humano, alejarte de quien no te valoró, sin gritos, sin reproches y sin regresar. Aquí no encontrarás frases fáciles ni recetas para olvidar. Lo que hallarás es un espejo, una guía, y quizá el aliento que necesitabas para entender que tu silencio tiene poder, que tu progreso tiene peso, y que tu paz es muchas veces el mensaje más contundente que puedes ofrecerle al mundo. Este guión está hecho para ti, que diste lo mejor de ti mismo y no fuiste cuidado. Para ti que intentaste 1000 veces sostener una historia solo con tus manos. Y también para ti que decidiste retirarte no porque no amabas, sino porque aprendiste a amarte más. A través de una narrativa serena, introspectiva y profundamente estoica, recorreremos las etapas del desapego, la dignidad, la transformación y finalmente la libertad emocional. Porque sí se puede sanar sin odio, se puede avanzar sin gritar y se puede cerrar un ciclo sin que el otro entienda, porque el verdadero cierre ocurre dentro de ti. Prepárate. Este viaje no será cómodo, pero sí necesario. El principio del vacío, cuando diste todo y no fue valorado. Hubo un tiempo en el que diste más de lo que tenías, no por obligación, sino por amor. Un amor genuino, generoso, desbordado, que no pedía otra cosa que ser cuidado con la misma delicadeza con la que tú lo ofrecías. Te convertiste en la presencia constante, en la voz que sostenía, en el abrazo que llegaba antes del derrumbe. Estabas ahí sin condiciones, sin límites claros, creyendo que esa entrega incondicional sería por sí misma suficiente para ser correspondida. Pero no lo fue. Cada palabra tuya salía cargada de intención, cada gesto tuyo era una pequeña ofrenda silenciosa. Diste compañía, diste atención, diste tu tiempo. A veces incluso diste pedazos de ti que aún no habías terminado de sanar, esperando, de manera inconsciente quizás, que el otro también se conmoviera, que viera tu esfuerzo, que lo cuidara. Pero no lo hizo. Y lo más doloroso no fue que no lo valorara abiertamente, sino que actuara como si tu presencia fuera un derecho adquirido, algo dado por hecho, como si tú estuvieras obligado a estar ahí simplemente porque siempre habías estado. Ese fue el principio del vacío, porque hay un tipo de silencio que no ocurre por fuera sino por dentro, cuando comienzas a darte cuenta de que lo que tú creías una conexión profunda era para el otro apenas una comodidad, una rutina. No había maltrato explícito, no necesariamente había palabras duras. Lo que había era algo más sutil y devastador: la indiferencia. Esa costumbre de no verte realmente, de no reconocer tu entrega como algo valioso, de asumir que tú seguirías ahí, pase lo que pase, como si tu alma no se cansara, como si tu corazón no tuviera límites. Y tú por un largo tiempo también lo creíste. Que tu papel era ese: sostener, apoyar, entender, justificar. Incluso te convenciste de que si dabas un poco más, si te explicabas mejor, si tenías más paciencia, entonces tal vez todo cambiaría. Pero no cambió. Y lentamente, sin que nadie lo notara, comenzaste a apagarte por dentro. No fue un quiebre repentino, sino un desgaste acumulado, invisible para el otro, pero dolorosamente claro para ti. Esa sensación constante de estar dando y dando sin recibir siquiera el reconocimiento mínimo. No hablabas de ello, no reclamabas, solo sentías cómo algo dentro de ti comenzaba a romperse. El problema es que el alma, cuando se entrega en exceso sin ser nutrida, se agota. Y eso fue lo que ocurrió. No fue un acto de orgullo, ni una estrategia de castigo, fue supervivencia emocional. Un día cualquiera, tal vez sin siquiera notarlo del todo, empezaste a retirarte. Primero internamente. Dejaste de esperar.
Dejaste de justificar. Dejaste de buscar señales de afecto en gestos vacíos. Ya no era cuestión de enojo. Era una especie de claridad amarga, la certeza de que estabas solo en ese vínculo, de que tu presencia no era vista como un regalo, sino como una rutina. Esa claridad fue el primer paso hacia el despertar. No se trató de un momento grandilocuente, no hubo una epifanía inmediata. Fue más bien una sucesión de pequeñas verdades que empezaron a acumularse dentro de ti, como gotas que con el tiempo forman una marea imposible de ignorar. Te viste al espejo, no literal, sino emocionalmente, y comprendiste que habías dado lo mejor de ti a alguien que no tenía la madurez ni la disposición para valorarlo. Y esa comprensión no dolió como duele una herida abierta. Dolió como duele una decepción sostenida en el tiempo, como el eco de todas las veces que te callaste por no romper lo poco que quedaba. Fue entonces cuando comenzó la verdadera transformación. Silenciosa, sin anuncios, sin confrontaciones. No necesitaste decir que te estabas yendo. No hiciste reproches, no redactaste discursos finales. Solo empezaste a alejarte, primero de forma emocional, luego también física. Cambiaste el tono con el que respondías, dejaste de preguntar con ansiedad de buscar aprobación. Las conversaciones se volvieron menos frecuentes, tus gestos más contenidos, tus expectativas se desvanecieron. Y aunque seguías ahí en apariencia, por dentro, ya no estabas. Ese movimiento silencioso fue el principio de una revolución interior. No era venganza, no era manipulación. Era tu alma intentando recuperar su espacio, su dignidad, su paz. Y lo más interesante y doloroso es que el otro no se dio cuenta, porque quien se acostumbra a tu disponibilidad rara vez percibe cuando empiezas a retirarla. Creen que seguirás ahí, que es solo una fase, que volverás a ser el mismo. No entienden que algo esencial ha cambiado, que ya no estás dispuesto a seguir mendigando migajas emocionales, que has dejado de colocar tu bienestar en manos ajenas. Ese retiro inicial, aunque sutil, es profundamente revelador, porque marca el inicio de una nueva narrativa, una en la que tú vuelves a ser protagonista de tu propia vida. Empiezas a hacer espacio para ti, para lo que necesitas, para lo que mereces. Y en ese proceso comienzas a descubrir algo que quizás habías olvidado: tu propio valor. Ese que habías pospuesto, minimizado, silenciado por intentar encajar en una relación donde solo tú luchabas. Y cuando lo descubres, no hay marcha atrás. Lo notable es que este cambio, al no ser verbal ni explícito, resulta desconcertante para quien te tenía sin valorarte. Porque están acostumbrados a que tu dolor se manifieste con palabras, con llanto, con súplica. Pero ahora no hay nada de eso. Solo hay ausencia de reacción, distancia emocional, serenidad. Y esa calma desconcierta más que cualquier reproche. Porque mientras tú te reconstruyes en silencio, el otro apenas comienza a darse cuenta de que algo se ha roto. Y esta vez no vas a repararlo tú. Así empieza el viaje estoico, no con furia, no con confrontación, sino con un adiós sin escándalos. No es un final dramático, sino el inicio de una transformación que no necesita testigos para ser real. Y ese, sin duda, es el acto más poderoso de todos. Porque cuando decides retirarte sin destruir, sin herir, sin buscar venganza, estás eligiendo la dignidad por encima del orgullo, la paz por encima del drama, la sanación por encima del conflicto. Y ese tipo de decisiones, aunque parezcan pequeñas desde fuera, cambian tu vida por dentro. No todo el mundo entenderá tu silencio. Algunos lo llamarán frialdad, otros distancia, otros indiferencia. Pero tú sabrás que no es nada de eso. Tú sabrás que lo que estás haciendo es cuidar lo que queda de ti, preservar lo que aún puede florecer, honrar lo que diste, no con reclamos, sino con una retirada consciente. Porque al final el verdadero valor no está en cuánto das, sino en reconocer cuándo dejar de dar a quien no sabe recibir. Y es ahí donde comienza tu nueva historia. En ese punto exacto en el que decides soltar, no por desesperación, sino por comprensión.
comprensión de que no puedes seguir construyendo puentes hacia alguien que siempre está dispuesto a quemarlos, comprensión de que tu amor, tu presencia, tu tiempo son sagrados y que no puedes seguir entregándolos a quien solo los recibe como si fueran desechables. Esa comprensión no se grita, no se publica, se vive y se convierte en el nuevo suelo donde empieza a crecer una versión de ti que ya no necesita rogar para ser vista. En ese suelo fértil del desapego comienza a brotar algo más grande, la transformación silenciosa. Aún no es visible, aún no lo anuncias, pero ya está germinando. Has dado el primer paso, dejar de esperar algo de quien ya te mostró todo lo que podía ofrecer. Fue poco. Has decidido volver hacia ti no desde la rabia, sino desde el amor propio. Y ese es el acto más revolucionario que alguien que ha sido ignorado puede realizar. En esta etapa inicial donde todo parece calma por fuera, pero revolución por dentro, ya está naciendo una fuerza que te sorprenderá. Porque cuando dejas de invertir tu energía en quien no te valoró, empiezas a recuperar fragmentos de ti que habías olvidado. Y eso, aunque no se vea, ya está marcando el principio de tu regreso. Un regreso sin promesas, sin explicaciones, sin permiso. Un regreso a ti. El silencio como primer grito de dignidad. En el pasado, cada palabra dicha era un intento desesperado por mantener viva una conexión que lentamente se desvanecía. Te esforzabas por explicar lo que sentías, por hacer entender tus heridas, por encontrar en el otro una respuesta que validara tu dolor. Tus mensajes eran largos, tus llamadas frecuentes, tus silencios breves. Porque cuando se ama de verdad, el silencio duele. Es como un abismo donde el eco no devuelve nada. Y tú no soportabas ese vacío. Por eso llenabas los espacios con justificaciones, con argumentos, con súplicas disfrazadas de razonamientos. Luchabas por salvar lo que creías valioso, incluso si solo tú estabas dispuesto a defenderlo. Esa fue tu etapa reactiva. Una fase donde el impulso era tratar de salvar, de arreglar, de restaurar. Si algo se rompía, tú corrías a recoger los pedazos. Si algo se enfriaba, tú encendías de nuevo el fuego. Si algo dolía, tú eras el primero en buscar alivio, no solo para ti, sino también para el otro. Esa disposición incondicional te hacía noble, pero también vulnerable. Porque el otro, al verte siempre dispuesto, dejó de percibir la profundidad de tu esfuerzo. Empezó a creer que tus reacciones eran automáticas, que tus palabras eran parte del paisaje, que tu entrega no tenía fondo. Y entonces se acomodó. Se acostumbró a que tú hablaras, explicaras, regresaras. Pero llega un momento en la vida en que todo ese ruido interno empieza a transformarse. No porque dejes de sentir, sino porque comprendes que gritar no es la única forma de ser escuchado, que la insistencia no siempre despierta conciencia, y que el amor, cuando no es valorado, comienza a doler más de lo que consuela. Así, casi sin darte cuenta, comienzas a hacer silencio. Un silencio distinto al anterior. No es el silencio del miedo ni de la resignación. Es el silencio que nace del cansancio profundo, de la lucidez que llega después del desborde. Ya no hablas como antes. No respondes con la misma urgencia. No explicas cada emoción que te atraviesa. No te defiendes de los malentendidos, ni tratas de corregir la percepción ajena. Callas no por indiferencia, sino por evolución, porque hay un momento en el que entiendes que seguir justificándote es también una forma de ceder tu poder, y tú ya no estás dispuesto a entregarlo más. Este silencio no es un castigo para el otro, es un regalo para ti. Porque en él por fin encuentras espacio para escucharte, para reencontrarte, para descansar de la lucha constante por ser comprendido. Descubres que el ruido no traía paz, que la repetición de tus argumentos no traía respuestas, y que tu voz tan valiosa estaba siendo desperdiciada en oídos que no sabían qué hacer con ella. Entonces el silencio se convierte en tu primer acto de dignidad, un acto que no necesita ser explicado, porque se sostiene en la convicción silenciosa de quien ya no espera aprobación. Es un lenguaje nuevo que comunica sin palabras, una forma de decir basta, sin necesidad de levantar la voz.
Y aunque desde fuera pueda parecer frío por dentro, es una llama que empieza a iluminar los rincones de tu alma que antes estaban ocupados por la angustia de ser ignorado. El otro lo nota pero no sabe interpretarlo, porque estaba acostumbrado a tu reacción inmediata, a tus respuestas emotivas, a tus intentos de reconciliación. Tu silencio lo desconcierta. Se vuelve un espejo que refleja su propio vacío, una ausencia que resuena más que cualquier grito. Se pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ya no insistes? ¿Por qué ya no lloras? ¿Por qué no escribes como antes? Pero no encuentra respuestas porque ya no estás en el mismo lugar emocional que antes. Y ahí comienza su desesperación. No porque le falte tu presencia física, sino porque ha perdido el control sobre tus emociones. Ya no puede provocarte como antes. Ya no puede generar en ti esas tormentas que lo hacían sentirse importante. Y aunque intente recuperar ese viejo juego de estímulo y respuesta, tú ya no reaccionas. Porque ahora eliges cuándo hablar y cuándo callar. Porque has entendido que tu voz es un recurso sagrado que no puede ser derrochado en quien no sabe recibirlo con respeto. El estoicismo enseña que el verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe cuándo no decir nada. Porque el silencio, cuando nace de la claridad interior, se vuelve más elocuente que cualquier argumento. Es una expresión serena del alma que ha dejado de luchar en terrenos donde la batalla es inútil. No se trata de rendición, sino de inteligencia emocional. Ya no buscas convencer, ya no insistes en ser entendido. Simplemente te retiras hacia ti mismo y desde ese lugar encuentras una nueva forma de estar en el mundo en paz. El otro, acostumbrado a tus palabras como bálsamo, ahora se enfrenta a un abismo donde antes encontraba refugio. Busca tus reacciones, lanza pequeñas provocaciones pero no obtiene respuesta. Y en ese silencio comienza a percibir el eco de su propio descuido. No lo hiciste para herir, no lo planeaste como estrategia. Simplemente llegó el momento en que entendiste que seguir hablando era seguir entregándote a una relación unilateral, a un vínculo desequilibrado, a una dinámica que solo te desgastaba. Así, en esa calma nueva, comienzas a descubrir algo más profundo. El silencio no solo protege tu energía, también te devuelve el poder sobre ti mismo. Ya no reaccionas como antes, no porque no sientas, sino porque has dejado de permitir que tus emociones estén gobernadas por el comportamiento de alguien más. Esa es la esencia de la fortaleza interior, la capacidad de sostener tu mundo interno con estabilidad, incluso cuando el externo es caótico. Y esa fortaleza es incomprensible para quien se benefició de tu vulnerabilidad, porque antes una palabra suya podía alterar tu día. Un mensaje ignorado te llenaba de ansiedad. Un gesto de frialdad te arrastraba a la duda. Pero ahora no. Ahora hay una distancia emocional que no es frialdad, sino conciencia. Una conciencia que te permite ver las cosas como son, sin los lentes del deseo, sin la distorsión de la necesidad. Porque cuando ya no dependes de la respuesta del otro para sentirte en paz, alcanzas una libertad que muy pocos logran. Ese cambio, aunque silencioso, es radical, y el otro lo siente aunque no lo diga. Empieza a notar que ya no tiene acceso a ti como antes, que ya no puede leer tus pensamientos, predecir tus reacciones, manipular tus emociones. Y eso lo inquieta, porque el poder que una vez tuvo sobre ti se desvaneció sin confrontaciones, sin discusiones, sin gritos. Se deshizo en el silencio. Un silencio que no es vacío sino lleno de significado, porque cada palabra no dicha es una declaración de independencia emocional. Cada respuesta omitida es un acto de amor propio. Cada espacio que ya no ocupas es un límite que has aprendido a respetar. Y aunque te pregunten por qué cambiaste, aunque intenten provocarte para devolverte a tu versión anterior, tú sabes que ese camino ya no te pertenece. No porque odies, no porque quieras vengarte, sino porque elegiste tu paz por encima de cualquier vínculo que no supo cuidarte. Y esa elección se refleja en tu nueva manera de estar más sereno, más estable, más fiel a ti mismo.
En este nuevo estado descubres también que no necesitas ser entendido por quien nunca intentó comprenderte, que no tienes que explicarte una vez más, que tu verdad es válida incluso si no la reconocen, porque tu dignidad no se negocia, no se argumenta, no se suplica, se sostiene, se encarna, se vive. Y tu silencio es la prueba de que finalmente has entendido eso. Ahora caminas con otra postura, no desde el orgullo sino desde la integridad. Ya no necesitas levantar la voz para que te escuchen, porque has dejado de hablar en dirección a quienes solo oían para responder, no para entender. Y en ese acto tan simple, pero tan poderoso, has recuperado algo que habías perdido: el derecho a no desgastarte por quien no lo merece. El silencio entonces ya no es ausencia, es presencia plena en ti mismo. Es el espacio que te permite reconstruirte sin interferencias. Es el aire limpio que reemplaza el humo de una relación asfixiante. Es la pausa que antecede a un nuevo comienzo. Y tú desde esa pausa comienzas a florecer en otro nivel. No necesitas demostrarlo, no necesitas gritarlo, porque lo que está creciendo en ti habla por sí solo. Y muy pronto incluso quienes no supieron valorarte lo verán, aunque ya no estén invitados a formar parte de lo que estás construyendo. Cuando el silencio se vuelve espejo, cuando el silencio se instala de forma definitiva, no lo hace con estruendo ni con gestos dramáticos. Llega despacio, casi con elegancia, ocupando el espacio que antes llenaban tus palabras, tus mensajes, tu atención constante. Al principio el otro no lo nota del todo. Cree que es una pausa momentánea, una fase pasajera, una de esas distancias que tú solías cerrar rápidamente con una llamada, con una explicación, con algún gesto noble que siempre nacía de ti. Pero esta vez no es así. Esta vez el silencio no es una tregua. Es el punto final a un esfuerzo que ya no puedes seguir sosteniendo tú solo. Y entonces ocurre algo inesperado. Tu ausencia empieza a reflejar sin necesidad de una sola palabra todo aquello que el otro no quiso ver cuando aún estabas presente. Porque el silencio, cuando nace de la claridad, se convierte en un espejo implacable. No necesita reclamar ni señalar. Simplemente está ahí proyectando con nitidez lo que antes se disolvía en tus justificaciones. Ya no hay voces que cubran las carencias, ya no hay gestos que intenten compensar lo que faltaba. Solo queda el eco de todo lo que diste y que fue ignorado. Y ese eco, cuando ya no hay ruido que lo disimule, se vuelve ensordecedor. El otro, acostumbrado a tu presencia incondicional, empieza a sentir esa ausencia como una pérdida. Pero no una pérdida abrupta como cuando algo se rompe de forma violenta, sino como una desaparición sutil que cuanto más se extiende más duele. No se trata solo de no tenerte físicamente cerca, sino de no tener ya acceso a ese espacio emocional que tú solías abrir con generosidad. Porque tu cercanía no era solo compañía, era refugio, comprensión, paciencia. Era un amor que se daba sin condiciones, incluso cuando tú mismo estabas cansado. Y es ahí donde comienza la verdadera incomodidad del otro. No por lo que haces, sino por lo que dejas de hacer. Porque tu silencio no acusa, no reclama, solo revela. Deja a la vista lo evidente. Muestra la diferencia entre lo que fue y lo que ya no será. Cada ausencia tuya se convierte en una señal clara de que algo cambió, de que el ciclo se cerró. Y aunque no haya sido con portazos ni con palabras hirientes, la transformación es irreversible. Ya no estás no porque te hayas escondido, sino porque ya no necesitas estar donde no eres valorado. Es curioso cómo la mente humana funciona cuando pierde algo que daba por sentado. Lo que antes parecía común ahora se recuerda con nostalgia. Lo que se ignoraba ahora se añora. El otro comienza a repasar momentos, a reconstruir diálogos, a buscar en la memoria señales de que algo andaba mal. Y ahí están todas las pistas claras, vivas, dolorosamente evidentes. Porque tú avisaste, no con gritos, sino con gestos, no con amenazas, sino con cansancio. Pero el otro no escuchó, no vio, no quiso comprender.
Y ahora en el silencio que quedó todo eso vuelve con fuerza, como si la conciencia recuperara de golpe todo lo que antes decidió ignorar. Pero ya es tarde, porque no se puede retroceder en el tiempo emocional. No se puede volver a un lugar donde tú ya no habitas. Lo que diste, lo que ofreciste, lo que aguantaste, ya forma parte del pasado, y tú no estás dispuesto a repetirlo, no por rencor, sino por respeto propio. Has entendido que la vida no puede vivirse mirando siempre hacia atrás, intentando revivir vínculos que se deshilacharon por descuido. Y esa comprensión, esa paz con tu decisión, es lo que más desconcierta a quien antes creyó que siempre tendría la última palabra sobre ti. Porque no hay rabia en tu mirada, no hay venganza en tu conducta, solo hay una serenidad nueva que no se puede fingir, una estabilidad que viene de haber tocado fondo y haber decidido no volver a ese lugar. Y esa paz que ahora te acompaña como una segunda piel se convierte en el mayor contraste con la confusión que comienza a invadir al otro. Porque mientras tú sigues adelante en silencio, reconstruyéndote con calma, el otro empieza a girar en círculos dentro de su propia memoria, tratando de entender en qué momento perdiste el interés, cuándo dejaste de insistir, por qué ya no estás. Y lo más inquietante para él no es tu distancia, sino tu indiferencia emocional. Porque ya no esperas, ya no cuestionas, ya no te dueles por lo que no fue. Simplemente estás en otro lugar, uno donde la necesidad de ser visto ha sido reemplazada por la claridad de haberte visto tú mismo. Has dejado de pedir, de suplicar, de adaptar tus emociones a los vacíos del otro. Y eso no se olvida fácilmente. Porque quien se sintió dueño de tus reacciones ahora se enfrenta a la impotencia de no poder provocarlas. Y eso para un ego acostumbrado a manipular tu mundo interno es una derrota sin consuelo. En este punto, el silencio cumple una función aún más poderosa, obliga al otro a reflexionar aunque no lo desee. Ya no puedes seguir actuando como si nada hubiera pasado, porque tu ausencia pesa. Y no porque tú hayas hecho algo para imponerla, sino porque su propio descuido la hizo inevitable. Es en ese vacío donde empieza a entender, aunque le cueste aceptarlo, que no fue tu amor el problema, sino su incapacidad de recibirlo como merecía. Que no fue tu entrega el error, sino su indiferencia la que destruyó lo que ustedes pudieron haber sido. Y esa realización no llega de golpe. Llega en fragmentos como ráfagas de lucidez que interrumpen el intento de seguir adelante sin consecuencias. Llega cuando busca algo que antes encontraba en ti y no lo halla. Cuando quiere compartir una victoria y tú ya no estás. Cuando necesita consuelo y tu número no es opción. Esos momentos cotidianos, esos pequeños impulsos de buscarte, son los que más duelen, porque son pruebas irrefutables de que perdiste algo que no se reemplaza fácilmente. Pero para ti, ya no hay vuelta atrás, porque tu silencio no es una pausa ni una estrategia, es una conclusión. Has llegado al punto en el que entiendes que lo que diste no fue en vano, pero sí fue suficiente. Ya no hay más que entregar en una dirección que no supo cuidar lo que tenía entre las manos. Y esa decisión tomada desde el respeto por ti mismo te da una tranquilidad que el otro no logra entender. Porque ahora no reaccionas con enojo, ni con tristeza, ni con necesidad, solo con distancia. Una distancia que no es enemistad, sino claridad. Y en esa claridad, tu vida comienza a organizarse de otro modo. Tus pensamientos ya no giran en torno a lo que no funcionó. Tus emociones ya no están atrapadas en un ciclo de esperanzas frustradas. Estás por fin presente en tu propia historia sin depender de la validación ajena. Y mientras tú avanzas en ese camino silencioso de sanación, el otro queda atrapado en su propio espejo. Un espejo que refleja no tu ausencia, sino su descuido. No tu frialdad, sino su falta de sensibilidad. No tu partida, sino la manera en que te empujó a irte sin decir adiós. Y eso, más que cualquier palabra, más que cualquier reclamo, es lo que deja huella. Porque el verdadero castigo nunca viene de fuera. Viene del momento en que uno se enfrenta a lo que dejó ir por no saber valorarlo. Ese momento ha llegado para él.
Y tú desde tu silencio lo observas sin necesidad de intervenir, porque ya no tienes nada que probar, ya no hay batalla que pelear. Solo queda seguir caminando con la certeza serena de quien no se fue por orgullo sino por respeto a sí mismo. Y esa sin duda es la lección más difícil de olvidar. El progreso como grito silencioso. El progreso cuando nace desde las ruinas emocionales de una historia mal correspondida no se anuncia con bombos, ni se exhibe como trofeo. Llega en silencio sin necesidad de testigos, sin aplausos ni reflectores. Es un avance íntimo casi sagrado, que solo comprende quien ha vivido el dolor de entregarse sin ser visto y ha tenido el valor de reconstruirse sin buscar vengarse. En ese terreno fértil que deja el silencio comienzas a dar pasos diferentes, más firmes, más conscientes, menos dependientes de la mirada ajena. Ya no haces las cosas para ser notado ni para demostrarle al otro lo que se perdió. Ahora avanzas porque tu alma por fin ha dejado de girar en torno a lo que ya no es. Ese es el verdadero progreso estoico, un proceso que no necesita espectadores para tener valor. Una transformación que no busca la validación del mundo, porque ha sido alimentada por la introspección, por la disciplina emocional y por la profunda decisión de no seguir habitando el dolor. Es un progreso que no se grita, pero se siente. Se manifiesta en tu forma de caminar, en la serenidad de tu mirada, en la calma con la que respondes o decides no responder, y en la claridad que comienza a definir cada una de tus elecciones. No has olvidado lo que viviste, pero ya no lo cargas. No lo niegas, no lo rechazas, pero tampoco lo arrastras como si todavía tuviera poder sobre ti. Ese cambio es imperceptible al principio incluso para ti. Pero un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que las palabras que antes te herían ahora apenas rozan la superficie de tu conciencia, que los viejos impulsos de volver, de explicar, de insistir, han sido reemplazados por una voluntad nueva, la de crecer por ti para ti, sin necesidad de convertir ese crecimiento en una revancha. Y mientras tú avanzas en silencio con pasos cada vez más seguros, el otro empieza a sentir un desconcierto que no puede explicar con facilidad, porque en su lógica tú eras frágil, dependiente, emocionalmente predecible. Te había etiquetado como alguien que no sabría vivir sin él, como un ser cuya estabilidad emocional dependía de su atención, de su validación, de su presencia intermitente. Pero ahora se enfrenta a una realidad distinta. Tú estás avanzando, y no solo sin él, sino mejor sin él. Ese contraste, aunque tú no lo provoques, se convierte en un golpe sutil al ego de quien te subestimó, porque el ego no soporta perder el poder que una vez tuvo, y menos aún si quien lo supera lo hace con elegancia, sin rencor, sin necesidad de restregarle nada en la cara. Lo que desarma al ego no es el insulto ni el reproche, es la indiferencia digna, el crecimiento silencioso, la paz evidente, que no necesita palabras para ser comprendida. Tu nueva versión no se jacta, no se exhibe, no busca provocar, pero su sola existencia incomoda a quien esperaba verte derrotado. Y es que quien no te valoró en lo más profundo, apostaba en secreto a tu fracaso. Creía que sin su presencia tú te perderías, te apagarías, te quedarías estancado en la nostalgia. Por eso cuando comienza a haber señales de tu progreso, no en fotos, no en discursos, sino en tu energía. Algo dentro de él empieza a quebrarse, porque se rompe la ilusión de control, se desmorona la creencia de que tenía un lugar irreemplazable en tu vida. Y aunque no lo diga, aunque no lo admita ni siquiera ante sí mismo, empieza a comprender que ya no ocupa el centro de tu universo emocional. Y tú mientras tanto sigues, no con prisa, no con euforia, sino con constancia. Has entendido que tu vida no puede construirse en función de lo que el otro piensa, siente o decide, que no eres un satélite girando alrededor de un planeta ajeno, esperando que te den permiso para brillar. Has recuperado tu eje y desde ese centro comienzas a redefinir lo que sí importa: tus hábitos, tus vínculos reales, tus metas postergadas, tu salud emocional. Es un trabajo silencioso, sí, pero cada día que lo sostienes creces.
Este tipo de progreso no necesita validación externa porque nace de una verdad interior. No lo publicas en redes sociales, no lo conviertes en un manifiesto. Pero se nota. Se nota en tu forma de hablar, en tu postura, en cómo priorizas tu tiempo, en cómo ya no aceptas estar en lugares que te dañan, ni te esfuerzas por complacer a quien no valora. Y quienes te conocieron en tu etapa más vulnerable ahora te ven distinto. Algunos se alegran sinceramente, otros simplemente observan con una mezcla de asombro e incomodidad. Porque algo ha cambiado, y es evidente. Pero lo más profundo de esta transformación no es cómo te ven los demás, sino cómo te ves tú. Empiezas a sentir respeto por ti mismo, ya no desde la necesidad de defensa, sino desde la admiración silenciosa de quien ha visto de cerca su propio derrumbe y se ha levantado sin perder la ternura. Porque tu progreso no es una coraza, no es arrogancia, es el resultado de un proceso real de sanación, de haberte enfrentado a tus miedos, a tus dependencias, a tus vacíos y haber elegido otro camino. Y en ese camino no hay espacio para la venganza. No porque no tengas motivos para devolver cada desprecio, cada descuido, cada palabra que te hirió, sino porque has entendido que la verdadera justicia no se impone, se encarna. Y tú simplemente al estar bien, al estar en paz, al avanzar con dignidad, ya estás diciendo más que cualquier ataque. Porque quien te dañó esperaba que te convirtieras en una versión resentida de ti mismo. Pero tú elegiste la templanza, elegiste la madurez, elegiste el crecimiento no para castigar sino para liberarte. Ese tipo de justicia es la más elevada, porque no necesita castigos ni confrontaciones, ni discursos moralistas. Solo necesita coherencia, esa coherencia que ahora te define y que se sostiene en lo que haces, en lo que permites, en lo que ya no aceptas. Es una justicia que no hiere pero tampoco olvida. No guarda rencor pero sí conserva la memoria emocional de lo vivido. Y en esa memoria, tú has decidido no quedarte atrapado. Has soltado lo que te ataba sin negarlo, sin borrarlo, pero sin convertirlo en el centro de tu identidad. Ahora vives desde otro lugar. Ya no esperas que el otro te comprenda ni que regrese para pedir disculpas, ni que repare lo que rompió. Porque has aprendido que la vida no te debe explicaciones, que no necesitas respuestas para poder seguir, que tu valor no se mide por la capacidad de recuperar lo perdido, sino por la voluntad de seguir construyendo incluso cuando nadie lo ve. Ya no giras alrededor del mundo roto del otro, y eso más que cualquier palabra, más que cualquier silencio, es el mayor acto de revolución personal. Porque mientras sigas orbitando en torno a quien no te cuida, no puedes despegar. Y tú has decidido despegar. Lentamente, sin ruidos, sin despedidas dramáticas, simplemente has ido elevándote hacia una versión más completa de ti. No perfecta, no inmune al dolor, pero sí consciente, libre, en paz. El otro tal vez lo entienda un día, tal vez no, pero ya no es tu responsabilidad. Porque tú ya hiciste lo que debías hacer, diste, esperaste, intentaste. Y cuando fue claro que tu esfuerzo no era suficiente, elegiste soltar. Y ahora, sin necesidad de mirar atrás, sigues caminando con el alma ligera y el corazón protegido. No por miedo, sino por amor propio. Ese amor que no busca castigo, sino sanación. Ese amor que no se grita, pero se nota. La desesperación del otro frente a tu evolución. Hay un punto en tu camino en el que ya no te mueves por demostrar nada, ni siquiera a ti mismo. No hay revancha, ni necesidad de exhibir el cambio. Ya no haces las cosas esperando que alguien observe o reaccione. Simplemente fluyes. Tu progreso ha dejado de ser un acto externo para convertirse en un estado natural del alma. Ya no vives para corregir la imagen que otros tienen de ti, ni para convencerlos de lo que vales. Vives simplemente desde la coherencia con lo que has aprendido, desde la quietud profunda de quien ya no necesita explicar nada porque ha encontrado en el silencio su lugar de mayor claridad. Ese fluir sereno es lo que más desconcierta a quien te subestimó, porque la lógica del ego ajeno se alimentaba de tu necesidad de ser visto, reconocido, aceptado. Le gustaba tener la certeza
de que tú siempre estarías ahí orbitando cerca, pendiente, dispuesto. Pero ahora esa certeza se ha desintegrado. Tu ausencia no solo es física, es emocional, es mental. Has salido del círculo donde antes girabas sin descanso, y el vacío que has dejado detrás comienza a pesar más de lo que nadie imaginó. Al principio el otro no lo nota, cree que es una distancia pasajera, que volverás como antes, que bastará un gesto, un mensaje, una insinuación para que tú reacciones y te acerques de nuevo. Pero los días pasan y tú no vuelves. No hay señales, no hay reclamos, no hay resentimiento. Solo hay un silencio diferente, uno que no duele sino que habla. Un silencio que no busca atención, pero que inevitablemente la provoca. Porque cuando alguien ha estado presente con tanta entrega, su ausencia se vuelve un grito. No un grito agresivo, sino uno que resuena en la conciencia de quien nunca pensó que lo perdería. Y así empieza a nacer una incomodidad interna en esa persona. No por amor, no por culpa verdadera, sino por el desequilibrio emocional que surge cuando el ego pierde su alimento habitual. Antes, tú reaccionabas con rapidez. Bastaba una palabra suya para alterarte, para buscar, para explicar. Habías entregado ese poder sin darte cuenta, pensando que era parte del amor. Pero ahora ya no. Has recuperado ese centro del que nunca debiste alejarte, y desde ahí decides qué merece tu energía y qué no. Y en esa nueva ecuación, el otro ha dejado de ser prioridad. Eso es lo que el ego no soporta, la pérdida de relevancia. Porque hay personas que no buscan quererte, solo tener influencia sobre ti. No buscan cuidarte, solo saber que pueden mover tus emociones a voluntad. Y cuando ya no logran hacerlo, no saben qué hacer con su desconcierto. Porque tú has roto ese patrón sin necesidad de declarar guerra. Lo hiciste cambiando tu manera de estar. Ya no estás disponible para el drama, para las vueltas sin fin, para la dinámica en la que tú dabas todo y recibías casi nada. Lo más profundo de este cambio es que no hay amargura en ti, no hay dureza, no hay venganza disfrazada de evolución. Hay paz. Una paz que llega cuando comprendes que tu valor no depende de la opinión del otro, ni de su presencia, ni de su arrepentimiento tardío. Has entendido que tu existencia tiene un sentido mucho más amplio, que tu capacidad de amar no debe ser desperdiciada en quien no sabe qué hacer con ella, y que tu energía merece ser invertida en lo que construye, no en lo que consume. La persona que antes te ignoraba, que te hacía sentir invisible, que respondía con frialdad a tu calidez, ahora vive rodeada de un vacío distinto. No el vacío que tú sientes cuando pierdes algo importante, sino uno más perturbador, el vacío que deja lo que se daba por seguro, y de pronto desaparece sin escándalos, sin explicaciones. Es la ausencia de algo que estaba siempre, y que por estar siempre se dejó de valorar. Esa presencia constante que ahora se extraña, no por el vínculo, sino por el control emocional que otorgaba. Y ese tipo de pérdida es silenciosa pero profunda. Se manifiesta en momentos simples, cuando algo bueno ocurre y tú ya no estás para celebrarlo cuando algo malo sucede, y no estás para consolar cuando el día termina y tu nombre ya no aparece en la conversación. Es ahí cuando la mente del otro empieza a girar hacia atrás, no para comprender sino para recuperar. Pero tú ya no estás en ese pasado, no porque lo hayas borrado, sino porque decidiste no seguir cargándolo. El verdadero progreso no se detiene a mirar si el otro entendió la lección. No se queda esperando el reconocimiento, ni alimenta la fantasía de que algún día volverán arrepentidos a decirte lo que antes no dijeron. Porque el alma que ha sanado ya no necesita ese tipo de cierre. Tú cerraste el ciclo desde adentro sin necesidad de que el otro participe. Lo hiciste escuchándote, respetándote, decidiendo no volver a un lugar donde tu amor fue tratado como una opción y no como un regalo. Esa autonomía emocional es lo que más sacude al ego ajeno, porque revela una verdad incómoda, que no eras tú quien necesitaba al otro para estar completo, que fuiste tú quien sostuvo la relación, quien mantuvo vivo el lazo, quien perdonó más de lo debido. Y ahora que ya no estás, esa verdad se hace evidente y duele.
No porque tú lo causes, sino porque el espejo que dejaste atrás no muestra el reflejo que el otro esperaba. Ya no hay dependencia, ya no hay sumisión emocional, ya no hay espacio para volver con las mismas actitudes. Y tú, sin buscarlo, te has convertido en una fuente de incomodidad para quien te trató con indiferencia. Porque tu evolución, lejos de ser ruidosa, es coherente. Porque tu nueva vida, aunque sencilla, es libre. Porque tu mirada ya no suplica, porque tu corazón ya no tiembla ante su ausencia. Y eso, para quien alguna vez tuvo poder sobre ti, es insoportable. Porque muestra que el verdadero valor estaba en ti, no en el vínculo, no en el juego de fuerzas, no en la espera eterna. No hay victoria más alta que la de quien sigue adelante sin rencor, sin mirar atrás, sin esperar que el otro entienda. Esa es la evolución real, la que no se mide en logros visibles, sino en la paz interior que ahora te acompaña. Y aunque no siempre sea fácil, aunque todavía existan días de duda, de nostalgia, de preguntas sin respuesta, sabes que el camino que elegiste es el correcto, porque te libera, porque te dignifica, porque por primera vez vives desde ti y para ti. El otro podrá buscar formas de volver, intentará abrir puertas que ya no existen, ofrecerá versiones de sí mismo que parecen distintas, pero tú ya no te moverás por impulso, porque tu brújula ahora apunta hacia el respeto propio. Ya no te deslumbra el arrepentimiento tardío ni las promesas recicladas. Ya no esperas milagros emocionales. Tú no estás donde te hieren aunque juren que han cambiado, porque aprendiste con dolor pero con firmeza, que quien te daña una vez sin conciencia, lo hará otra vez si lo permites. La desesperación que ahora habita en el otro no es castigo, es consecuencia, no es tuya, es el reflejo de una dinámica que tú elegiste terminar. Y aunque te duela ver esa parte, aunque a veces el corazón quiera mirar atrás por ternura o por nostalgia, sabes que tu lugar ya no está allí, que tu alma ya no encaja en ese molde, porque tu evolución no es una etapa, es una decisión permanente. Y desde ese lugar nuevo, desde ese silencio fértil que cultivaste con paciencia, ahora puedes mirar tu pasado con compasión, sin querer volver, sin necesidad de revivir lo que ya no tiene vida. Porque el crecimiento verdadero no vuelve sobre sus pasos, construye nuevos caminos. El alma que sana se vuelve inaccesible. Hubo un tiempo en el que mostrabas tu alma como quien ofrece un hogar con las puertas abiertas sin condiciones, con los rincones más íntimos iluminados por la esperanza de ser comprendido. Lo hacías sin miedo, porque creías que la vulnerabilidad compartida era el lenguaje del amor verdadero. Entregabas tus emociones sin filtros, hablabas desde lo más profundo, ofrecías tus heridas, como quien confía en que serán atendidas con cuidado. No ocultabas tus temores, ni tus dudas, ni tus necesidades. Eras transparente, quizás demasiado. Y en esa apertura tan genuina, tan desbordante, también entregaste algo que hoy sabes que debiste cuidar más: el acceso irrestricto a tu fragilidad. En ese entonces, el otro tenía poder sobre ti no porque lo pidieras, sino porque se lo diste sin reservas. Bastaba una palabra suya para alterar tu equilibrio, una mirada para romper tu paz, una ausencia para desatar tormentas dentro de ti. Habías entrelazado tanto tu bienestar con su presencia que sin darte cuenta convertiste a esa persona en el epicentro de tu mundo emocional. Tu ánimo dependía de su atención, tu alegría de su aprobación, tu calma de sus gestos. Y aunque lo llamabas amor, en realidad era un vínculo desequilibrado donde tú cedías constantemente más de lo que recibías. Con el tiempo, sin embargo, aprendiste algo que no enseñan los libros ni las conversaciones superficiales. Aprendiste a fuerza de decepciones, de silencios que dolían, de esperas que nunca terminaban, que no todo el mundo sabe qué hacer con lo sagrado. Que hay quienes, al ver tu alma abierta, no sienten gratitud ni cuidado, sino comodidad o incluso superioridad. Descubriste que mostrarlo todo no garantiza ser valorado, que la transparencia emocional es un regalo delicado y que hay quienes lo toman sin entender su peso. Y fue entonces
cuando algo dentro de ti comenzó a transformarse. No fue de un día para otro. No cerraste tu corazón con llave ni alzaste muros de un instante a otro. Simplemente comenzaste a observar con más atención, a notar los gestos que antes ignorabas, a escuchar lo que no se decía, a percibir que tu entrega no generaba conexión sino control. Y en ese proceso surgió una decisión silenciosa pero firme: protegerte, no desde el miedo sino desde el amor propio. No para alejarte del mundo, sino para aprender a distinguir quién merece acceso a tus zonas más vulnerables y quién no. Así fue como empezó a nacer una nueva versión de ti. Una versión que ya no se entrega sin medida, que ya no confunde cercanía con entrega absoluta, que ya no se rompe con los mismos mecanismos. No has dejado de sentir, no has dejado de amar, no te has convertido en alguien frío, pero has aprendido a poner límites. Límites que no castigan pero que enseñan. Límites que no encierran pero que cuidan. Porque finalmente entendiste que tu alma, esa que antes se abría sin filtros, necesita espacios donde ser vista y sostenida, no utilizada o ignorada. Y ahora, cuando el otro intenta usar las mismas llaves de siempre, se encuentra con una puerta que ya no responde igual. Ya no basta una disculpa vacía para conmoverte. Ya no te mueve una mirada ni una frase que antes habría bastado para quebrarte. Quien te manipulaba emocionalmente, quien usaba tu sensibilidad para mantener el control, ahora se enfrenta a una realidad que no puede manejar tu fortaleza emocional. Porque la protección que hoy te define no es frialdad, es madurez. Has aprendido a cuidar lo que una vez ofreciste sin reservas, y eso cambia por completo la dinámica. Esa persona que antes encontraba en ti un terreno fértil para proyectar sus inseguridades, sus juegos, sus vacíos, ahora se ve ante un espejo que no refleja debilidad, sino distancia emocional sana. Ya no puede confundirte con palabras dulces vacías de coherencia. Ya no puede sacudirte con ausencias estratégicas. Tú ya no entras en ese juego, porque conoces tus límites y más aún porque conoces tu valor. Y eso, para quien se alimentaba de tu dependencia emocional, es una pérdida mucho mayor de lo que puede admitir. Pero es importante entender algo esencial: protegerse no es cerrarse. A veces desde fuera quienes no comprenden el proceso interior confunden tu nuevo silencio con frialdad, tu distancia con rencor, tu firmeza con arrogancia. No ven el recorrido, solo observan el resultado. Pero tú lo sabes. Sabes lo que te costó llegar aquí. Sabes cuántas veces tuviste que recoger los pedazos de tu alma después de entregarla sin medida. Sabes que esta calma no es desconexión, es consecuencia. No has perdido tu sensibilidad, solo has aprendido a dirigirla hacia donde realmente hay reciprocidad. Porque amar no es sinónimo de desbordarse, ni mostrar amor significa permitir que otro juegue con tus emociones. Amar desde la madurez es también saber decir hasta aquí. Es poder retirarte sin culpa cuando sabes que tu presencia es más valorada como garantía que como regalo. Es elegir la protección sin necesidad de endurecerte. Y eso es lo que más desconcierta al otro, que aún conservas tu esencia, pero ya no eres accesible en los mismos términos. Tu corazón late igual, pero ahora late con ritmo propio, no con el compás que imponía el otro. Tu mirada aún es cálida, pero ha aprendido a leer mejor. Tus palabras siguen naciendo desde lo genuino, pero ya no se desperdigan al viento esperando una respuesta. Y sobre todo, tus silencios ahora tienen un nuevo significado. Ya no son espera ni rendición. Son afirmaciones silenciosas de un amor que primero se dirige hacia ti. Y esa reorientación de tu energía es lo que marca la gran diferencia. La persona que antes tenía acceso directo a tus emociones más profundas, ahora siente que ha perdido ese privilegio y lo intenta recuperar. Tal vez repite las fórmulas de antes. Tal vez se muestra nostálgico, se presenta arrepentido, intenta despertar en ti una antigua reacción, pero ya no obtiene lo que espera, porque tú ya no estás en ese lugar emocional. Has hecho el duelo, has recorrido el camino de regreso a ti, y desde ahí, ya no permites que nadie entre sin conciencia, sin cuidado,
sin merecimiento. Y es aquí donde la paradoja se hace evidente. Al sanar te has vuelto inaccesible para quien solo sabía tocarte desde el dolor. Ya no pueden herirte con la misma facilidad. Ya no pueden penetrar en tus grietas porque ahora están selladas con comprensión, no con rencor. Y eso les resulta incomprensible, porque quien se acostumbró a tu exposición total ahora se encuentra con una versión de ti que selecciona cuidadosamente a quien le muestra el alma. Y esa selección no es exclusión, es protección. No se trata de levantar muros, sino de construir puertas con cerraduras que solo se abren con respeto, con coherencia, con autenticidad. Ya no cualquiera puede entrar. No porque te hayas vuelto elitista en lo emocional, sino porque aprendiste que no todo el mundo merece acceso al nivel de profundidad que tú puedes ofrecer. Y quien alguna vez abusó de ese acceso ahora, debe enfrentar la consecuencia más justa, la pérdida de ese privilegio. Este proceso no ha sido fácil, y no siempre es comprendido por los demás, pero tú lo sostienes desde un lugar sereno, porque sabes que no se trata de castigar a nadie, sino de proteger lo que aún puede florecer dentro de ti. Has dejado de mostrar tus cicatrices como trofeos y has comenzado a sanar desde adentro. Has dejado de buscar comprensión en quien no la ofrecía y has comenzado a darte tú mismo el reconocimiento que antes mendigabas. Y eso, sin necesidad de palabras grandilocuentes, es una revolución silenciosa. Ahora vives con los pies más firmes, con la mirada más clara, con el alma más cuidada. Y aunque tu sensibilidad sigue viva, ya no es territorio libre. Es jardín con rejas, es fuego con contorno, es cielo al que solo llegan quienes saben volar con respeto. Esa es tu nueva forma de amar con límites, con sabiduría, con protección, la imposibilidad de volver a entrar. Con el paso del tiempo, tu ausencia comenzó a tener un peso distinto. Al principio, fue apenas una brisa, la falta de una respuesta, de un gesto, de una mirada. Luego, poco a poco, se transformó en un silencio que no se podía ignorar, una calma que empezaba a ocupar el lugar donde antes había constante presencia. No hubo gritos, no hubo reclamos finales, no hubo despedidas dramáticas. Simplemente te fuiste. No del todo de forma física, sino emocional, y ese tipo de partida silenciosa y sin anuncios es la que más permanece. Porque no deja señales que puedan revertirse, deja huellas que se entienden demasiado tarde. El otro no lo notó enseguida. Creyó, como tantas veces, que era una distancia pasajera, que pronto tú volverías con una explicación, con un mensaje, con una de esas muestras de afecto a las que lo tenías acostumbrado. Esperaba que el ciclo se repitiera como antes, como siempre. Pero esta vez no hubo eco. Esta vez tus pasos ya estaban lejos, no por rabia, sino por comprensión. Comprendiste que insistir era inútil, que quedarte era desleal contigo mismo, que esperar una reacción ya no era un acto de amor, sino de desgaste. Y desde esa comprensión hiciste lo más poderoso: desaparecer sin ruido. Y es entonces, cuando ya no estás disponible, que comienza a doler tu ausencia. Porque el otro, acostumbrado a tenerte ahí, siempre, empieza a sentir el frío de un espacio que antes llenabas sin que él lo notara. Ahora ese espacio está vacío. No hay respuestas inmediatas, no hay mensajes a deshoras, no hay palabras dulces para sanar los vacíos que él nunca quiso reconocer. Y en esa ausencia, sin que tú digas nada, todo empieza a hacerse evidente. La rutina emocional que él daba por hecha ya no existe. Y cuando la costumbre se rompe, la conciencia despierta. Ese despertar no llega con claridad, sino con desconcierto. ¿Por qué ya no está? ¿Por qué ya no escribe? ¿Por qué no pregunta más cómo estoy? ¿Qué pasó con esa persona que siempre estaba lista para escucharme, para tenderme la mano, para dar sin condiciones? Pero tú ya no estás ahí. Y no porque hayas cerrado la puerta con violencia, sino porque la puerta misma ha dejado de existir. No hay acceso, no porque la entrada esté bloqueada, sino porque el lugar ha sido transformado, renovado, resignificado. Ese espacio que alguna vez habitó tu alma
Ya no está disponible para quien no supo cuidarlo. El otro no puede entender del todo cómo fue que sucedió. Busca en sus recuerdos los momentos exactos en los que tú empezaste a irte. Repasa conversaciones, vuelve sobre viejos gestos, intenta reconstruir lo que ya no puede tocar. Pero no encuentra nada concreto. No hay un instante preciso, una última discusión, una ruptura marcada. Porque tu salida fue paulatina, lenta, madura. Te fuiste en silencio, en etapas, en capas, que se desprendieron una tras otra como hojas secas que caen sin hacer ruido, pero sin retorno. Y eso es lo que más duele. No el adiós explícito, sino la imposibilidad de regresar a lo que fue. Porque tú no cerraste la historia con un portazo, no dejaste la puerta entreabierta para futuras reconciliaciones, simplemente dejaste de estar. Y lo hiciste sin dramatismos, sin venganzas, sin necesidad de que el otro se diera cuenta al instante. Lo hiciste desde la serenidad de quien entendió que no hay nada más que demostrar. Y esa serenidad es el mayor acto de dignidad. La dignidad no necesita ruido para imponerse. Se manifiesta en la manera en que dejas de responder donde antes suplicabas. En cómo te alejas sin deseo de herir. En cómo priorizas tu silencio sobre el caos que antes te arrastraba. Y el otro que te conocía tan bien en tu versión más vulnerable ahora, no logra reconocer esta nueva distancia tuya. La interpreta como frialdad, como indiferencia, como orgullo. Pero tú sabes que no es nada de eso. Sabes que es consecuencia, que esta calma es resultado de haberlo intentado todo y de haber comprendido finalmente que algunas puertas deben cerrarse desde dentro sin testigos, sin explicaciones. Mientras tú sigues caminando, el otro comienza a mirar hacia atrás. No por arrepentimiento, sino por pérdida. Empieza a recordar todo lo que tenía cuando te tenía cerca. Los detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora se vuelven esenciales, tus palabras que daban aliento, tus gestos, que ofrecían ternura, tu presencia, que siempre estaba incluso cuando no eras bien recibido. Y en ese mirar hacia atrás, comienza a surgir una idea dolorosa, que tal vez no habrá manera de volver a eso, porque lo que tú diste no fue común, no fue superficial. Fuiste hogar, fuiste abrigo, fuiste sostén emocional. Y ahora que no estás, esa ausencia no solo duele, pesa. Pesa en cada rincón donde antes tú habitabas con generosidad. Pesa en cada conversación donde ahora hay silencio. Pesa en cada gesto que ya no llega. El otro empieza a entender que perdiste algo irrecuperable. No tu atención, no tu compañía, sino tu alma expuesta, tu cuidado constante, tu entrega desbordada. Eso ya no está. Y no lo perdiste por castigo, sino por saturación. Y aquí aparece una lección que tú aprendiste con lágrimas, que no se puede seguir estando para quien no sabe recibir. Que el amor no es suficiente si no hay reciprocidad. Que tu energía, por más grande que sea, no puede sostener sola una relación. Y en esa comprensión encontraste libertad. Una libertad que no grita, que no hiere, pero que se siente. Porque tú ahora ya no esperas. Ya no anhelas que el otro reaccione. Ya no sueñas con que entienda. Has soltado esa necesidad. Y eso te hace inaccesible. Pero inaccesible no desde la dureza, sino desde la madurez. Ya no hay vuelta atrás porque tu camino no es circular. Es ascendente. Y en ese ascenso no hay espacio para volver a donde fuiste herido. No porque guardes resentimiento, sino porque aprendiste a amarte más. El otro puede intentar acercarse, puede probar con las mismas fórmulas, con las mismas promesas, con las mismas nostalgias. Pero tú ya no estás ahí. Y eso no lo entiende fácilmente, porque estaba convencido de que siempre tendría la opción de volver. No hay peor confusión para quien te daba por hecho que descubrir que ya no formas parte de su escenario, que ya no lo observas desde la distancia, que ya no reaccionas a sus movimientos, que ya no esperas su transformación. Y es ahí, justo ahí, cuando empieza a doler de verdad. No lo que hiciste tú, sino lo que no hizo él. No lo que perdiste tú, sino lo que él dejó ir sin darse cuenta. Y tú no necesitas decirlo. No necesitas explicarlo. Tu silencio lo dice todo. Tu ausencia lo confirma.
Y mientras él intenta comprender cómo fue que perdió tanto sin haberlo notado, tú sigues caminando con la serenidad de quien ya no busca venganza ni justicia, solo busca paz. Y esa paz que ahora te acompaña es el mayor signo de que el ciclo terminó. Porque cuando ya no necesitas que el otro entienda para sentirte en paz, has alcanzado el grado más alto de desapego emocional. No hay odio, no hay rencor, no hay cuentas pendientes. Solo hay un camino que se ha bifurcado, y tú has elegido no volver sobre tus pasos. El nuevo tú ya no vive en función de otros. Llega un momento en el que la energía que antes empleabas en sostener vínculos frágiles comienza a dirigirse hacia algo más profundo tú mismo. No fue una decisión instantánea ni un corte violento. Fue más bien una transformación progresiva tejida con silencios, con renuncias necesarias, con límites que fuiste aprendiendo a establecer, no desde el enojo, sino desde la claridad. Sin darte cuenta comenzaste a recuperar tu tiempo. Ese tiempo que antes se escurría en conversaciones que solo dejaban cansancio en esfuerzos unilaterales, en la eterna espera de un reconocimiento que nunca llegaba. Ahora ese mismo tiempo tan valioso y tan tuyo está al servicio de algo distinto, tu crecimiento. Ya no vives en función de lo que otros esperan de ti. Has dejado atrás la urgencia de estar siempre disponible, de salvar lo que no te correspondía, de adaptarte hasta la pérdida. Has renunciado a ese papel que tantas veces asumiste sin darte cuenta, el de ser imprescindible para los demás, mientras tú te relegabas a un segundo plano. Hoy tu tiempo está lleno de nuevos proyectos, proyectos que no siempre son visibles, ni grandiosos, ni aplaudidos, pero que tienen algo que los hace distintos, nacen de ti y no de la necesidad de complacer a alguien más. Te dedicas a lo que te nutre, a lo que te eleva, a lo que te hace sentir presente. Tal vez has retomado antiguos sueños, quizás has comenzado hábitos nuevos, o te has rodeado de espacios donde puedes respirar sin sentir que estás dando más de lo que recibes. Tu entorno, antes lleno de tensiones emocionales y expectativas ajenas, ha comenzado a transformarse también. Porque cuando uno cambia, el mundo que le rodea inevitablemente se reorganiza. Y tú, sin buscarlo, has empezado a atraer a personas que sí saben valorarte, que te escuchan sin exigencias, que no te miden por lo que entregas, sino por lo que eres. Estas nuevas presencias no llegaron de golpe. Aparecieron cuando tú dejaste espacio para ellas. Cuando soltaste el lastre de vínculos desgastantes, cuando dijiste no sin culpa, cuando hiciste del silencio un refugio y no una cárcel. Y aunque algunos rostros del pasado aún intentan asomarse, tú ya sabes distinguir. Ya no te deslumbran las palabras sin acción, ni los gestos que buscan recuperar lo perdido, sin haber hecho el trabajo de entender el daño. Porque ahora miras con otros ojos, con una lucidez que antes no tenías, y eso cambia por completo la forma en que te relacionas. Tu ausencia, aquella que al principio dolía, ahora se ha convertido en un mensaje silencioso. No lo escribiste, no lo dijiste en voz alta, pero se percibe con claridad. Has cambiado, y ese cambio no necesita explicarse, no requiere justificación, porque es evidente en tu forma de estar, en cómo eliges tus batallas, en cómo priorizas tu paz por encima de cualquier drama ajeno. Quien te conoció en tu etapa más entregada, más desbordada, puede notarlo, ya no eres el mismo. Pero no porque te hayas vuelto frío o distante, sino porque has aprendido a cuidarte, a sostenerte sin esperar que otros lo hagan por ti. Hay quienes todavía esperan una explicación, una última conversación, una aclaración que les devuelva el control que antes sentían tener sobre ti. Pero tú ya no estás ahí, no porque te niegues al diálogo, sino porque comprendes que hay silencios que dicen más que cualquier argumento. No necesitas justificar tus límites, ni detallar tus motivos, ni abrir tu corazón a quienes lo usaron como campo de batalla. Tu vida es testimonio. Tu paz, tu progreso, tu manera de caminar sin mirar atrás, son la prueba más clara de que elegiste otro camino. Un camino en el que ya no necesitas que te comprendan quienes nunca intentaron hacerlo.
en el que ya no inviertes tu energía en cerrar círculos que para ti ya no existen, porque a veces la única forma de cerrar un ciclo es seguir avanzando, y tú lo estás haciendo, sin culpas, sin odios, sin necesidad de que el otro lo apruebe. Avanzas porque por fin has entendido que nadie va a venir a darte lo que tú mismo puedes construir. Y eso no es resignación, es poder. Tu evolución no es una narrativa ensayada, no es una historia para impresionar a nadie. Es una realidad que se refleja en cada elección que haces, en cada espacio que decides ocupar, en cada persona con la que decides compartir tu tiempo. Porque ya no estás disponible para lo que duele, sin construir para lo que agota, sin nutrir para lo que hiere sin reparar. Y aunque eso implique perder a algunos, sabes que lo que estás ganando vale mucho más tu integridad emocional, tu dignidad intacta, tu paz preservada. A quienes aún miran tu distancia como un acto de orgullo, solo les queda observar. Porque tú ya no estás tratando de convencer, ni de agradar, ni de volver a ser comprendido en un terreno donde fuiste invisibilizado. Tu enfoque ha cambiado de dirección. Ya no se trata de quién te extraña, sino de quién te inspira. No de quién te busca, sino de quién te cuida. No de quién te pierde, sino de quién celebra que existas. Y esa nueva forma de habitarte, de estar contigo, de respetarte, es tu mayor acto de amor propio. El nuevo tú, ese que no vive en función de otros, no es egoísta, es sabio. Sabe que nadie merece más tu energía que tú mismo. Sabe que el sacrificio constante no es amor, es autoabandono. Sabe que quien te valora no te exige que te traiciones para quedarte. Y por eso eliges con más cuidado. No porque tengas miedo de sufrir, sino porque aprendiste que tu bienestar es responsabilidad tuya y que no se puede entregar a manos que no saben sostener. En esta nueva etapa no todo es perfecto. Hay días en los que la nostalgia se asoma, en los que algunas memorias vuelven a tocar la puerta, pero ahora sabes qué hacer con ellas. Las miras, las agradeces, las sueltas. Ya no las usas como excusa para volver, sino como lecciones para no repetir. Porque tú no olvidaste lo vivido, lo integraste. Y desde esa integración construyes algo nuevo, una vida en la que no necesitas demostrar nada porque simplemente eres. Y eso al final es lo que más incomoda a quienes alguna vez creyeron que te tenían en sus manos, que ya no vives para ellos, ni contra ellos, ni por ellos. Vives desde ti. Y eso se nota, en tu voz más pausada, en tu risa más libre, en tus elecciones más firmes. Ya no estás esperando nada. Ya no necesitas que nadie entienda tu proceso para validarlo. Estás por fin donde siempre debiste estar contigo. Amar de nuevo después del desprecio. Amar después del desprecio no es un acto de ingenuidad, ni una recaída emocional, ni una forma de olvido apresurado. Amar de nuevo después de haber sido desatendido, ignorado o incluso humillado es un acto profundamente revolucionario, porque quien ha tocado el fondo del abandono y aún así decide volver a abrir su corazón, no lo hace desde la carencia, sino desde la valentía. No ama por necesidad, ama por elección. Y esa elección libre y consciente marca una distancia infinita entre el antiguo tú, que se entregaba por miedo a perder, y el nuevo tú, que ama por plenitud. En el pasado, tu amor fue urgencia, fue insistencia, fue esfuerzo constante por mantener encendida una llama que solo tú alimentabas. Amabas desde la esperanza de que algún día serías correspondido con la misma intensidad, con la misma entrega, con la misma ternura que dabas sin reservas. Pero eso no ocurrió. Te enfrentaste a silencios que no merecías, a ausencias que dolían, a respuestas frías que apagaban tu luz poco a poco. Y aún así, no cerraste tu alma. Te la cerraron. Te la clausuraron a base de indiferencia. No fue tu decisión rendirte. Fue tu necesidad de preservar lo que aún quedaba vivo dentro de ti. Por eso volver a amar es un acto profundamente transformador. No es seguir como si nada hubiera pasado, es haber comprendido desde la piel hacia el alma que el problema nunca fuiste tú,
que tu capacidad de sentir intensamente, de entregarte con sinceridad, de cuidar con detalle, no era un defecto, que tu sensibilidad no fue debilidad sino fortaleza mal interpretada, y que si fuiste rechazado, ignorado o maltratado, no fue porque no fueras suficiente, sino porque el otro no supo, o no quiso, recibir lo que dabas. Ahora lo ves con claridad. Aquel que tuvo tu mejor versión sin saber qué hacer con ella, perdió algo que no se repite fácilmente, porque tu amor era real, completo, y estaba dispuesto a quedarse incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. El otro lo entendió tarde, cuando ya no había nada que recoger, cuando tu silencio era irreversible, cuando tu mirada ya no buscaba respuestas. Se dio cuenta de que lo que rompió no fue tu corazón, fue su propia oportunidad. Rompió la posibilidad de compartir la vida con alguien que sabía amar desde el alma, sin máscaras, sin juegos, sin condiciones. Y tú, en lugar de encerrarte en la amargura, elegiste sanar. Elegiste no quedarte a vivir en el resentimiento ni transformar tu herida en coraza. No te volviste escéptico, no decidiste que ya no valía la pena volver a intentarlo. Simplemente te tomaste el tiempo necesario para reencontrarte contigo mismo, para reconstruir lo que fue roto, para devolverle sentido a tu capacidad de amar. Y fue en ese proceso de sanación donde descubriste una nueva dimensión del amor, el que nace hacia ti mismo. Porque antes de volver a amar a otro, aprendiste a amarte a ti, a escucharte, a respetarte, a acompañarte en los días grises, sin exigencias, sin juicios, sin prisas. Comenzaste a hablarte con más dulzura, a dejar de esperar que otros llenaran tus vacíos, a reconocerte como suficiente incluso sin compañía. Y ese amor propio, lento pero firme, fue germinando en cada decisión que tomaste, en cada límite que aprendiste a trazar, en cada espacio que elegiste no volver a ocupar. Sin darte cuenta, estabas cultivando la versión más noble de ti, la que ya no necesitaba mendigar afecto para sentirse digno. Entonces, sin forzar nada, apareció la posibilidad de volver a amar a otro. Tal vez en un nuevo rostro, en una presencia inesperada, en una historia que no llegó para reemplazar la anterior, sino para acompañar tu evolución. Esta vez no se trataba de llenar un vacío. Esta vez tú no buscabas ser salvado, ni redimido, ni validado. Amabas desde la libertad, desde la paz interior, desde la certeza de que no necesitas perderte en el otro para sentirte completo. Y eso cambia todo. El nuevo amor que ofreces ya no es desesperado, ni ciego, ni entregado sin medida. Es sereno, atento, presente. No nace del miedo a estar solo, sino del deseo genuino de compartir lo que ahora sabes que vale. Es un amor que no invade, que no suplica, que no se agarra a promesas vacías. Es un amor que respeta, que observa, que permite que el otro sea sin dejar de ser tú mismo. Y al mismo tiempo, es un amor que se protege, que no se entrega al primer gesto, que no se confunde con ilusiones pasajeras. Porque ahora sabes que no se trata solo de amar, sino de ser correspondido en el mismo nivel de verdad. Esa dualidad del nuevo amor, hacia ti y hacia otro, es lo que marca la diferencia. Ya no te ofreces entero a quien no sabe qué hacer con lo que representas. Ya no bajas la voz para que el otro no se sienta pequeño. Ya no te haces menos para que te acepten. Ya no te ocultas para no incomodar. Has aprendido que tu presencia tiene un peso y que quien no está preparado para sostenerlo, simplemente no es para ti. Y eso, lejos de parecer altivez, es una muestra de la dignidad que ahora guía tu camino. Desde fuera, algunos podrían pensar que tu capacidad de amar de nuevo es una muestra de olvido, que has superado demasiado rápido, que has cambiado de historia sin hacer el duelo suficiente. Pero tú sabes la verdad. Sabes que este nuevo amor no es reemplazo, ni olvido, ni impulso. Es resultado. Es consecuencia de haberte elegido una y otra vez, incluso cuando estabas roto. Es el premio silencioso de haber hecho el trabajo emocional que otros postergan. Es el reflejo de una sanación tan profunda que ya no necesita esconderse tras el cinismo. El otro, el que no supo valorar tu entrega.
puede verte desde la distancia. Tal vez te observa amar de nuevo. Tal vez te espía entre palabras o redes buscando rastros de ese amor que antes le pertenecía y que hoy pertenece a otra historia. Puede que sienta celos, nostalgia o incluso culpa, pero ya nada de eso te mueve. No porque hayas olvidado, sino porque ya no vives allí. Porque tu corazón, lejos de endurecerse, se volvió más sabio. Y amar de nuevo desde ese lugar es el acto más radical que podías hacer. Un acto de poder silencioso, una declaración de que el dolor no definió tu destino. Ahora caminas sin cargas, sin rencores, sin la necesidad de cerrar viejas puertas con ruido. Tu vida habla por ti. Tu serenidad habla por ti. Tu nuevo amor habla por ti. Y aunque el otro intente comprender qué pasó, por qué no volviste, por qué ya no reaccionas, no encontrará respuesta en ti. Porque esa respuesta ya no está donde él busca. Está en tu transformación, en tu presencia serena, en la paz que solo encuentra quien ha aprendido a amar sin sacrificarse a sentir, sin desbordarse a seguir sin detenerse. El dolor más profundo, ver que ya no te afecta, llega un momento inevitable e inesperado en que quien te subestimó te observa desde lejos y por primera vez se da cuenta de que ya no puede afectarte. No porque no sientas, no porque te hayas vuelto indiferente en el sentido más superficial de la palabra, sino porque todo lo que un día dolió fue comprendido, sanado y soltado. Y esa es la herida más profunda para quien pensó que siempre tendría poder sobre ti, darse cuenta de que lo perdió, sin que tú hicieras nada para arrebatárselo. Lo perdió porque tú cambiaste. Tu nueva versión no es vengativa ni altanera, es noble. Conserva la misma esencia sensible que siempre tuviste, pero ha aprendido a protegerse con una firmeza serena casi elegante. Ya no das explicaciones, ya no intentas demostrar que estás bien, ya no haces esfuerzos por mostrar superación, simplemente eres. Y ese ser tuyo en calma, en equilibrio, en dignidad, se vuelve insoportable para quien una vez manejó tus emociones a su antojo. Te ven y no reconocen lo que ven. Ya no encuentran rastros del desbordamiento del apego, de la dependencia emocional que tanto identificaban contigo. Ven una persona centrada, estable, dueña de su silencio. Alguien que ya no se altera por sus movimientos, que no busca coincidir, que no envía señales escondidas en palabras ambiguas. Y eso, aunque no lo digan, los rompe, porque descubren que el daño que causaron ya no tiene poder, que las heridas ya no sangran, que tus emociones no giran más en torno a ellos. Más aún, ahora te ven feliz. No una felicidad fingida o adornada para provocar reacciones. No una alegría artificial proyectada en redes sociales. Te ven genuinamente bien. Te observan reír con otra persona, compartir tu vida sin rastro de esa ansiedad que antes los colocaba a ellos en el centro de todo. Te ven disfrutar sin pedir permiso. Y eso duele más que cualquier reclamo, más que cualquier discusión pendiente, más que todas las veces en que te vieron llorar por no saber por qué no eran capaces de corresponderte. Porque la felicidad después del desprecio es la forma más contundente de libertad emocional. No una libertad que busca castigar, sino una que simplemente no depende más. Te ven amar de nuevo, y aunque no lo expresen, se les clava una certeza profunda: el problema nunca fuiste tú. Porque si ahora puedes construir un amor sereno, libre y recíproco, entonces todo lo que vivieron contigo no fue por tu incapacidad de amar, sino por su falta de disposición a recibirlo. Pero lo que más los golpea no es tu nueva relación, es que ya no pueden acercarse a ti, no porque tú los hayas bloqueado o porque guardes resentimientos. Es mucho más sutil, más definitivo: ahora vives en una frecuencia distinta. Ellos podrían intentar volver a decir las palabras que saben que antes funcionaban, mostrar señales de cambio, incluso pedir disculpas. Pero ya no hay lugar, no porque tú lo hayas cerrado con ira, sino porque creciste, y desde esa altura emocional simplemente no pueden alcanzarte. La distancia no es física ni geográfica, es evolución. Y esa es la barrera más infranqueable para quien no cambió.
Ya no estás donde ellos te dejaron. Has tomado otro camino. Uno más silencioso, más firme, más tuyo. Ya no caminas para que te miren, ni vives para provocar efectos. Caminas para ti, vives desde ti. Has entendido que la vida sigue no solo como un escape del pasado, sino como una afirmación de que mereces plenitud, compañía real, amor genuino. Y ahora que por fin lo estás viviendo, comprendes que todo lo que sufriste tuvo sentido, porque te preparó para discernir entre quien solo pasaba y quien está dispuesto a quedarse sin destruir. Ellos desde la sombra que ocuparon te observan sin saber cómo acercarse. No hay odio en ti, no hay rencor, pero tampoco hay espacio, porque el respeto por ti mismo ya no permite retrocesos. No podrías volver a abrir esa puerta sin traicionarte, sin minimizar todo el proceso que te llevó hasta aquí. Y eso no es orgullo, es coherencia. Has aprendido que hay decisiones que no se toman por emoción sino por integridad. Y tu integridad hoy no negocia con el pasado. Y es entonces cuando la vida, sin que tú lo busques, comienza a colocarte en un lugar distinto. No uno de superioridad, sino de referencia. Te conviertes en una especie de faro para otros que están transitando su propio duelo, su propio camino de liberación emocional. No porque te pongas en el pedestal, sino porque tu historia, tu proceso, tu ejemplo inspiran sin necesidad de discursos. Tu calma habla, tu firmeza sostiene, tu transformación se vuelve mensaje. Y mientras tú sigues viviendo sin mirar atrás, otros encuentran en ti señales de que es posible sanar sin endurecerse, avanzar sin vengarse, reconstruirse sin dejar de sentir. Eres prueba de que el dolor no tiene por qué perpetuarse, de que las heridas no te definen, de que se puede amar de nuevo sin repetir viejos patrones. Sin quererlo te has convertido en guía, no por sabiduría impuesta, sino por autenticidad. Porque lo que viviste no lo cuentas desde la herida, sino desde la superación. El otro, aquel que no supo ver tu valor a tiempo, lo entiende ahora. Lo entiende al verte sin necesidad de él, al notar que ya no te afecta su presencia, ni su ausencia, ni su arrepentimiento tardío. Lo entiende cuando ve que tu vida ya no gira en torno a sus acciones, que tus decisiones ya no lo consideran. Y esa comprensión, cuando llega, no se disfraza de rabia, se viste de vacío, porque no hay dolor más profundo que observar con lucidez que quien estuvo dispuesto a quedarse se fue sin escándalo y nunca más volvió a necesitarte. Y tú, con toda tu historia, con todo tu proceso, con toda tu evolución, sigues adelante. No desde la negación, sino desde la aceptación. No desde la frialdad, sino desde el equilibrio. Has aprendido que ser feliz después del desprecio no es una forma de venganza. Es una forma de justicia serena, la más alta, la más silenciosa, la más verdadera. Inspirar sin proponértelo. Hay transformaciones tan profundas que no necesitan anunciarse para ser notadas. Cambios que no se gritan, que no se publican, que no se adornan con discursos, pero que aún así iluminan el camino de otros. Sin proponértelo, sin planearlo, sin buscarlo, tu proceso comenzó a tener ese efecto. Al principio, sin que lo percibieras, personas cercanas empezaron a observarte con una mezcla de asombro y respeto. Ya no eras la misma figura quebrada, frágil, ni tampoco el ser callado que alguna vez se resignó a soportar lo insoportable. Habías mutado en alguien sereno, firme, en alguien que no busca convencer, pero cuya presencia por sí sola transmite una verdad irrefutable, se puede sanar sin destruirse. Y eso, aunque no lo buscaste, inspiró. No en masa, no de forma espectacular, pero sí en aquellos que, como tú, alguna vez estuvieron al borde del colapso emocional. Esos que aman demasiado, que dan sin reservas, que esperan silenciosamente ser correspondidos, comenzaron a encontrar en ti una referencia, una posibilidad. No porque les dijeras qué hacer, sino porque tú lo hiciste. Porque sobreviviste al desgaste, al desprecio, al olvido, y elegiste algo más difícil que endurecerte, seguir adelante con el alma intacta. Lo que antes era herida abierta ahora es cicatriz sabia. Ya no sangras por lo que perdiste. Ya no te lamentas por quien no supo valorar.
Has comprendido que lo que se rompió era necesario, porque en esa ruptura se reveló una verdad que preferías no mirar. Habías estado entregando lo mejor de ti, donde no era cuidado. Y entender eso no fue inmediato. No hubo un solo día de despertar, sino cientos de amaneceres incómodos, preguntas sin respuesta, lágrimas calladas, silencios profundos. Pero de ese abismo emergiste, no como alguien nuevo, sino como alguien más consciente. Y esa conciencia, aunque no se enseña en palabras, se nota. Está en la forma en que ahora caminas, en cómo decides, en la calma, con la que ya no respondes a lo que antes te removía. Está en el modo en que ya no justificas tus límites, en cómo sostienes tu espacio sin culpa, en cómo escuchas sin necesidad de intervenir en todo. Esa coherencia entre lo que sientes, piensas y haces se volvió tu mayor acto de enseñanza. Sin predicar, sin corregir, sin levantar la voz. Te das cuenta de que inspiras cuando sin darte cuenta alguien te pregunta ¿cómo lograste estar tan en paz? Cuando personas que nunca imaginarías que te observaban te dicen que admiran tu serenidad, tu temple, tu manera de seguir sin perder la ternura. Algunos incluso empiezan a aplicar en sus propias vidas decisiones que tú tomaste sin escándalo. Decisiones como alejarse con dignidad, priorizar la salud emocional, elegir la calma por encima del drama. No porque les hayas dado un consejo directo, sino porque lo vieron en ti. Y ahí ocurre algo que no esperabas. Tu historia, esa que alguna vez te dio vergüenza contar por dolorosa, ahora se vuelve guía. No por perfecta, no por haber terminado en un final ideal, sino por real. Porque en ella hay tropiezos, errores, excesos de amor, silencios innecesarios y también renacimientos. Hay una humanidad tan palpable que otros al escucharla se sienten menos solos. Ya no eres solo un ejemplo de superación, sino un testimonio viviente de que se puede atravesar lo peor y salir fortalecido sin perder la esencia. Este efecto no te hace superior a nadie. Al contrario, te hace más humilde, porque sabes lo que cuesta cada paso, cada renuncia, cada decisión tomada en medio del temblor emocional. No te colocas en un pedestal, simplemente sigues siendo tú, pero ahora más claro, más consciente, más íntegro. Y ese tú sin adornos, sin pretensiones, sin necesidad de ser admirado, es el que más impacta. Porque las almas no necesitan que les digas qué hacer. Necesitan ver que es posible. Has entendido que no necesitas demostrar que sanaste. Tu vida lo muestra. Tus elecciones lo dicen todo. Y eso te coloca sin proponértelo como un punto de referencia en medio de tanta inestabilidad emocional ajena. Te buscan por lo que eres, no por lo que aparentas. Y tú, sin cargar con la responsabilidad de salvar a nadie, simplemente te mantienes fiel a lo que aprendiste. No das lecciones, das ejemplo. Y eso en un mundo saturado de ruido es cada vez más valioso. Lo que haces, cómo actúas, tu manera de estar, tiene un impacto que muchas veces ni siquiera conoces. Porque hay quienes te observan en silencio, que no te lo dicen, pero están tomando nota. Están inspirándose en tu temple, en tu compostura, en tu firmeza dulce. Están descubriendo que no es necesario responder al dolor con más dolor, que hay una salida más noble, más profunda, más duradera, que no todo final necesita rabia, que no todo comienzo necesita justificación. Y ahí entra el estoicismo, no como una doctrina fría o rígida, sino como una forma de vivir con coherencia. El estoico no busca brillar, pero brilla. No busca reconocimiento, pero lo provoca. Porque su vida centrada en la virtud, en la serenidad, en la acción correcta, irradia algo que no puede ser ignorado: autoridad silenciosa. No se impone, no exige, no seduce con grandilocuencias. Su presencia es suficiente. Su ejemplo pesa más que 1000 palabras. Y tú, sin haberlo planeado, has comenzado a encarnar esa filosofía. Ya no reaccionas con vehemencia, ya no te desgastas intentando ser comprendido. Ahora respondes cuando es necesario, callas. Cuando es sabio te retiras, cuando no hay espacio para tu verdad. No porque hayas aprendido a esconderte, sino porque has aprendido a discernir. Y ese discernimiento es lo que te da paz.
porque sabes que tu valor no necesita ser defendido, solo vivido, que tu historia no necesita ser explicada, solo integrada, que tus pasos no necesitan ser aprobados, solo coherentes con tu alma, y así sin planearlo, sin buscar seguidores, sin querer ser referente, inspiras. No porque quieras ser ejemplo, sino porque tu forma de estar en el mundo transmite algo diferente. Tranquilidad, dirección, compromiso interno. Quien te escucha, quien te ve, quien te siente percibe esa armonía. Y eso es lo que más transforma. Porque en tiempos donde todo parece urgente, donde el ruido lo consume todo, toparse con alguien que ha elegido el silencio consciente, la acción justa, la palabra medida, es como encontrar un faro en medio de la noche. Ese faro eres tú. No porque estés iluminado desde arriba, sino porque encendiste tu propia luz en medio de la oscuridad. Una luz que no enceguece, que no reclama, que no exige, pero que orienta, que acompaña, que recuerda que el dolor puede ser maestro, que la pérdida puede dar sentido y que la calma no es resignación, sino madurez. La etapa final, indiferencia emocional. Llega un momento en el que el silencio deja de ser un refugio temporal y se convierte en tu residencia emocional. No porque hayas huido ni porque te hayas apagado, sino porque has aprendido a habitar la calma sin necesidad de que otros entiendan tu proceso. Esa es la etapa final, la más silenciosa y a la vez la más poderosa, la de la indiferencia emocional. No como negación, no como muro, sino como cima, porque has dejado de reaccionar ante lo que antes te derrumbaba. Ya no vibras en la misma frecuencia del drama, del caos o del desorden afectivo. Ahora eliges el equilibrio y lo haces no desde la frialdad, sino desde la claridad. Antes, una palabra maldicha te sacudía, una ausencia te desmoronaba, una contradicción te consumía durante días. Repetías conversaciones en tu cabeza, buscabas sentidos ocultos, armabas argumentos que jamás dirías en voz alta. Tu mundo interno estaba en constante tensión, tratando de comprender por qué algo tan sincero como tu amor era respondido con distancia, con confusión, con medias presencias. Vivías atrapado entre lo que sentías y lo que te daban, tratando de reconciliar ambos mundos a costa de ti mismo. Pero eso quedó atrás. No porque lo hayas olvidado, sino porque lo entendiste. Y entenderlo sin dramatismo fue el principio de tu libertad. Ahora ya no necesitas explicaciones. No te sientas a escribir cartas que no enviarás. No pasas horas pensando en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ya no necesitas cerrar el ciclo con una conversación final, ni mirar a los ojos de quien te hirió para validar tu proceso. Has soltado esa necesidad porque descubriste que no hay cierre más digno que tu paz. Que cuando dejas de depender del otro para sanar, la sanación se convierte en una decisión, no en una consecuencia. Y eso precisamente es la cima estoica, libertad emocional sin rencor. Has dejado de estar atado a lo que no fue. Ya no cargas con la expectativa de que un día el otro comprenda el valor de lo que perdió. Ya no deseas que vuelva arrepentido ni que reconozca tus méritos. Has comprendido que tu valor no necesita ser confirmado por quien no supo verlo. Y en ese entendimiento hay una paz tan profunda, tan sobria, que nada la altera. Ya no estás dispuesto a ceder tu centro por las turbulencias ajenas. Esa indiferencia emocional tan mal comprendida por muchos no es insensibilidad, es resultado. Es haberlo sentido todo, haberlo llorado todo, haberlo pensado todo y haberlo soltado. No desde el olvido, sino desde la elección consciente de no quedarte atrapado en un lugar donde ya no hay crecimiento. Has renunciado a seguir pidiendo presencia a quien siempre ofrecía excusas. Has dejado de buscar comprensión en quienes solo escuchaban para responder, no para entender. Y eso no te ha vuelto menos humano, te ha vuelto más entero. Ahora, cuando escuchas su nombre, ya no tiembla tu voz. Cuando ves una fotografía antigua, ya no se agita tu pecho. Cuando alguien menciona lo que fueron, simplemente asientes con serenidad. No porque niegues la historia, sino porque ya no te define. Fue parte de tu camino, pero no es tu destino.
fue parte de tu construcción, pero no tiene poder sobre tu presente. Y esa separación emocional lograda sin escándalos ni resentimientos es una de las formas más puras de madurez. Quien no entiende este estado a veces lo interpreta como orgullo o frialdad. Pero tú sabes que no es así. Sabes que el verdadero orgullo habría reaccionado con rabia, con venganza, con ironía. Sabes que el verdadero rencor habría buscado una forma de hacer sentir al otro lo que tú sentiste. Pero tú no hiciste nada de eso. Elegiste el silencio, la distancia, la coherencia. Elegiste crecer sin convertirte en lo que te rompió. Y eso, aunque no se vea desde fuera, es una de las formas más elevadas de dignidad. Lo más revelador de esta etapa es que ya no necesitas testigos. Ya no buscas que otros confirmen tu evolución. No compartes tu proceso para obtener aplausos. Lo vives con naturalidad, con humildad, con gratitud. Has dejado de querer demostrar que estás bien. Estás bien y punto. Y en ese punto final, tan simple, tan definitivo, hay una entereza que no necesita adornos. Porque lo que lograste no es una imagen, es una transformación. La gente empieza a notarlo. En tu tono de voz, en tu forma de elegir tus palabras, en cómo respondes ante situaciones que antes te alteraban. Ya no te enojas con facilidad, ya no intentas justificarte, ya no entras en discusiones para defender lo que ya sabes. Y ese autocontrol tan sereno, tan natural, es lo que confirma que el proceso fue real, porque nadie puede fingir esa calma por mucho tiempo. La verdadera indiferencia emocional no se actúa, se alcanza. Y no se trata de no sentir. Se trata de haber aprendido a sentir sin desbordarse, de haber aceptado el pasado sin que gobierne tu presente, de haber perdonado sin necesitar que el otro pida perdón, de haber soltado la historia sin borrar lo vivido, porque tú no huyes de tu memoria. La llevas contigo como se lleva una cicatriz sin esconderla, sin tocarla todo el tiempo, pero sabiendo que está ahí como recordatorio de lo que fuiste capaz de superar. Ya no te interesa rehacer lo que se rompió. Ya no buscas reencontrarte con el otro en una versión más madura. No porque no lo creas posible, sino porque ya no lo necesitas. Estás completo. Y desde esa completitud, cualquier vínculo que llegue lo hará para sumar, no para llenar un vacío. No tienes miedo de abrirte de nuevo, pero sabes reconocer las señales. Has afinado tu intuición, tu observación, tu escucha, y por eso ya no das tu paz por sentada. Ya no te acomodas en lugares donde el alma se estrecha. La indiferencia emocional, cuando es auténtica, es invisible. No tiene estridencia. No produce distancia exagerada. Es simplemente la ausencia de reacción. El vacío que antes se llenaba con necesidad, ahora se llena con presencia interior. Ya no sientes la urgencia de responder, de explicar, de corregir la narrativa que otros se hacen de ti. Has comprendido que la imagen que el otro tiene de ti ya no es tu responsabilidad, y liberarte de esa carga fue uno de los actos más revolucionarios de tu proceso. Este estado no llega con fecha marcada. Llega después de mucho trabajo interno, de muchas noches de preguntas sin respuestas, de muchas decisiones tomadas en silencio. Pero una vez que llega ya no se va. Se instala con suavidad y firmeza. Te acompaña en cada paso, en cada elección, en cada vínculo nuevo. Y desde ahí, construyes un presente libre de cadenas, un futuro donde no repites patrones, un amor que no exige sacrificios imposibles. Ya no estás esperando a nadie. Ya no vives para cerrar ciclos con palabras. Ya no te detienes a contemplar las ruinas. Ahora caminas, no por olvido, sino por sanación. No por indiferencia superficial, sino por amor profundo. Amor a ti, a tu historia, a tu libertad. Y desde ese lugar cualquier cosa que llegue será bien recibida. No porque la necesites, sino porque la eliges. Y esa es la mayor diferencia. Sin odio, sin deuda, sin culpa. Hay un punto en el camino estoico en el que la historia que te hizo temblar ya no tiene espacio para escribirse de nuevo. No porque la cierres con ira, ni porque reniegues de lo vivido, sino porque la has comprendido tan profundamente
que ya no necesita más capítulos. Has llegado ahí, a ese lugar silencioso sin urgencias emocionales, sin deudas afectivas, sin necesidad de finales dramáticos. Lo que antes era herida, ahora es experiencia. Lo que fue pérdida ahora es libertad. Y en esa libertad, el otro, quien un día tuvo todo de ti sin saber valorarlo, comienza a sentir el peso de lo que dejó ir, pero ya no encuentra acceso. Intenta reconectar, tal vez al principio con cautela, probando si aún estás allí. Un mensaje breve, un hola, ¿cómo estás?, que en otra época te habría desestabilizado por días. Pero esta vez no. Esta vez lo lees, lo reconoces y luego sigues con tu día. No porque odies, no porque quieras demostrar frialdad, sino porque ya no estás disponible emocionalmente. Porque tu corazón, alguna vez expuesto sin defensa, ahora vive resguardado no en muros de rencor, sino en límites de amor propio. Y lo más duro para quien intenta regresar no es tu silencio, es tu paz. Esa calma tuya que no reclama, que no espera, que no responde por impulso. Esa paz que grita más fuerte que cualquier palabra. Porque al no recibir reacción, al no ver rabia ni entusiasmo, el otro se enfrenta con la verdad más difícil de todas, que el vínculo ya no existe. No porque tú lo hayas roto con violencia, sino porque elegiste reconstruirte fuera de él. Porque tu alma en algún momento decidió no volver para invertir energía donde ya no había reciprocidad. Ahora tu vida tiene propósito. No se dispersa en nostalgias, no se fragmenta en intentos por rehacer lo que no funcionó. Tiene dirección. Avanza con intención, con claridad. No necesitas llenar vacíos, porque ya no vives desde la escasez emocional. Has creado nuevos espacios, has abierto nuevas puertas, has apostado por ti sin buscar validación. Y en ese nuevo andar, protegiste lo que antes ofrecías sin filtro: tu tiempo, tu atención, tu entrega. No porque ya no seas generoso, sino porque aprendiste que no todo el mundo merece acceso a tu parte más sagrada. La total indiferencia que ahora habita en ti no es un acto de castigo, es el resultado natural de una restauración profunda. Porque quien ha sanado verdaderamente no busca revancha, ni escenas finales, ni explicaciones innecesarias. Quien ha sanado simplemente sigue su camino, no porque olvide, sino porque ya no necesita volver atrás. Y eso, aunque desde fuera parezca frío, en realidad es el cierre supremo del proceso. No necesitas decir que has sanado, tu vida lo demuestra, tu mirada serena lo afirma, tu ausencia lo confirma. Esa indiferencia tan mal entendida por quienes no han hecho el mismo trabajo interior no es orgullo ni desprecio. Es comprensión. Es haber visto la historia desde todos sus ángulos, haber llorado cada rincón, haber comprendido los porqués y finalmente haber soltado. Porque ya no esperas redención, ya no esperas justicia emocional, ya no dependes del reconocimiento del otro para validar lo que diste. Tú ya sabes lo que fuiste, lo que ofreciste, lo que cuidaste. Y saberlo profundamente te libera. Es en ese silencio tuyo donde el otro comienza a sentir el eco de sus propias decisiones. Porque ahora que intenta acercarse, descubre que tú ya no estás donde antes. Y lo más doloroso no es no encontrarte, es darse cuenta de que fuiste tú quien un día se quedó esperando, y él quien nunca llegó. El dolor ha cambiado de dueño. Ya no te pertenece, ya no es tu carga, ahora es su espejo. Porque en la misma escena donde antes tú esperabas respuestas, ahora es él quien espera una reacción que nunca llega. Y mientras eso ocurre, tú sigues. No en un camino fácil ni perfecto, pero sí verdadero. Un camino donde cada paso está alineado con tu paz, no con tus viejos patrones. Ya no haces cosas para provocar efectos. Haces lo que es coherente contigo. Ya no actúas desde la expectativa, sino desde la autenticidad. Ya no entregas donde no hay cuidado, ni abres donde sabes que no habrá compromiso. No porque estés a la defensiva, sino porque te restauraste. Y esa restauración se nota no en lo que gritas, sino en lo que decides. Tu mirada ya no busca la aprobación del otro. Tu corazón
ya no se acelera con su nombre. Tus días ya no se organizan en función de sus actos. Has reclamado tu lugar en el mundo no como reacción al pasado, sino como expresión de tu presente. Y ese lugar tan tuyo, tan trabajado, tan digno, no puede ser compartido con quien no sepa sostenerlo. No porque tú te creas más, sino porque ya no estás dispuesto a ser menos. El otro confundido a veces cree que puedes ceder, que un mensaje más, una disculpa, un gesto de aparente sensibilidad puede abrir la puerta que un día estuvo siempre abierta. Pero ya no hay puerta, porque el tú de ahora no necesita volver a ninguna historia para comprobar su valor. Lo conoces, lo encarnas, lo vives, y esa certeza, esa que ya no se explica ni se negocia, es lo que más descoloca al que un día tuvo acceso total a tu alma. Y tú desde tu lugar no esperas que comprenda, no necesitas que lo haga, no esperas que se arrepienta, que se justifique, que te diga lo que antes calló, porque ahora sabes que el tiempo perdido no se recupera con palabras, se honra con transformación, y si tú lo hiciste es suficiente. No esperas lo mismo del otro, solo que permanezca en su camino como tú estás en el tuyo, sin enredos, sin dramatismos, sin ilusiones. No hay rencor en ti, tampoco hay culpa. Lo que diste lo diste desde el amor, lo que esperaste lo esperaste con esperanza limpia. No hiciste nada malo por sentir, no te equivocaste por insistir. Solo llegó un momento en que la insistencia dejó de ser amor y empezó a ser sacrificio, y decidiste salir de ahí, con respeto, con dolor, con dignidad. Y eso, aunque no se diga, fue tu mayor acto de amor propio. Hoy puedes mirar atrás sin temblar, sin revivir la herida, solo con la gratitud serena de quien aprendió, de quien no se arrepiente de haber amado pero tampoco volvería al mismo lugar, porque has visto que mereces más, no en cantidad sino en calidad. Merezcas reciprocidad, presencia, verdad, y ya no te conformas con menos, no porque te falte humildad sino porque te sobra conciencia. La etapa final no es un final amargo, es un inicio claro, uno donde todo lo que aprendiste se traduce en cómo vives, a quién eliges, qué toleras y qué ya no permites. No hay necesidad de explicarlo, basta con observarte, con sentir la solidez con la que ahora caminas, la liviandad con la que respiras, la plenitud con la que vives. Y sí, de vez en cuando tal vez recuerdes, pero el recuerdo ya no duele, porque ya no vive en ti la esperanza de volver, solo el agradecimiento de haber avanzado. Esa es la verdadera victoria estoica, seguir adelante sin odio, sin deuda, sin culpa, con el alma ligera y la mirada limpia, no como quien escapó, sino como quien eligió la vida. Elegiste tu vida, y ese sin duda fue el mayor acto de valentía. Gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí, hasta el último tramo de este viaje profundo, valiente y necesario. Si llegaste hasta este punto, no fue por simple curiosidad. Estás aquí porque algo en tu interior resonó con cada palabra, con cada silencio, con cada transformación descrita. Estás aquí porque tú también sabes lo que es darlo todo y no ser valorado. Sabes lo que duele cuando uno se entrega con pureza y lo único que recibe es desdén o indiferencia. Y sin embargo, no te rompiste, o tal vez sí, pero aquí estás recogiendo tus fragmentos con dignidad y amor propio, y eso, amigo o amiga, es admirable. A lo largo de este proceso hemos caminado desde el dolor más íntimo hasta la libertad más serena. Hemos aprendido juntos que el silencio no siempre es ausencia, que el desapego no siempre es frialdad, y que la verdadera sanación no grita, pero se nota. El estoicismo nos enseñó que no se trata de eliminar las emociones, sino de gobernarlas. No se trata de endurecerse, sino de fortalecerse. No se trata de vengarse, sino de trascender. Y tú, al igual que los sabios que nos precedieron, has recorrido esa senda invisible hacia la restauración. Te agradezco de corazón por permitirte sentir, por darte el espacio de reflexionar, por acompañarme en este relato donde no hay héroes perfectos, sino almas reales, dolidas, valientes.
Has llegado hasta aquí no solo como espectador, sino como protagonista silencioso de tu propia historia. Y por eso, más allá de las palabras, te agradezco por tu presencia. Ahora, si algo de todo esto te habló al alma, no lo guardes solo para ti. Compártelo, no para mostrar fortaleza, sino para extender esperanza. Porque hay muchas personas allá afuera que todavía no saben que el dolor se puede convertir en claridad, que el silencio puede ser puente hacia el renacimiento, que la paz es posible, incluso después del desprecio. Tal vez tú puedas ser ese faro para alguien más, como este mensaje lo fue de alguna forma para ti. Y si deseas seguir caminando juntos, si buscas más contenido profundo, más herramientas para fortalecer tu mente y tu corazón, desde la sabiduría estoica, te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a formar parte de esta comunidad que crece no desde el ruido, sino desde el sentido. Este no es solo un canal de ideas, es un espacio para almas que están sanando, despertando y volviendo a elegir la vida desde un lugar más íntegro. Tú no estás solo, estamos contigo. Gracias por permitirnos estar contigo también. Nos vemos en el próximo viaje.